¿Qué debería pasar ahora, Olga, ya que tenemos esta declaración institucional de esta mañana desde Palacio de la Moncloa por parte del presidente Sánchez? Bueno, lo que debería pasar ahora a nivel internacional es que realmente se volviera a una mesa de negociación y se evitara la continuación de la guerra. El problema es que no vivimos en un mundo de unicornios, vivimos en un mundo real y sabemos que estamos en una Unión Europea con varias potencias que realmente ya desde hace tiempo apostaron por el belicismo, entusiasmadas con el rearme. Alemania, hemos visto cómo se reunía ayer con Donald Trump. Alemania ha aumentado su gasto militar, una auténtica barbaridad. Decía el ministro de Defensa de Alemania en el mes de octubre pasado lo siguiente: posiblemente hemos vivido el último verano sin guerra, el último verano en paz. Creo que llevamos asistiendo bastante tiempo a posiciones muy belicistas, muy pro-rearme y muy dispuestas a abrazar profecías autocumplidas. ¿Quién está abrazando públicamente discursos por la paz? ¿Quién está en la Unión Europea tratando de alejarse de posiciones de Estados Unidos? Esto es lo que tenemos que fijarnos en estos momentos, porque lo que se necesita urgentemente es un bloque no solo en la Unión Europea, también fuera de la Unión Europea, porque los estados de la Unión Europea parece que no entienden que se puede diversificar y que se tiene que diversificar en relaciones económicas, pero también en alianzas políticas para tratar de conseguir un bloque internacional contrario a este belicismo, contrario a la guerra, contrario a este bucle y a esta escalada que conduce solo a un lugar. En el momento en el que se han adquirido armas, en el momento en el que se apuesta por más gasto militar, en el momento en el que se apuesta por la cercanía en la política exterior con Estados Unidos, esto conduce inevitablemente a una escalada en algún lugar del mundo. Y lo estamos viendo ya. Esto era una crónica anunciada. Netanyahu lo dijo ayer, lo ha dicho hace unas horas. Esto es un proyecto que Israel baraja, contempla desde hace 40 años. Es un proyecto de 40 años. Lo ha definido así. Es un proyecto que no comenzó ayer ni antes de ayer y que va a continuar, porque en la obsesión y en el diseño de esa idea del gran Israel, una idea colonialista, expansionista y absolutamente ilegal y mortífera además para muchísima gente, Israel continúa su curso y lo ha conseguido. Y hoy no estaríamos aquí si la Unión Europea se hubiera plantado contra el genocidio. Hoy no estaríamos aquí si la Unión Europea hubiera tenido una política en favor del derecho internacional que todavía se atreven muchos de sus gobiernos a decir que defienden. Cuando la Unión Europea sigue manteniendo relaciones privilegiadas con Israel, sigue manteniendo unas relaciones de alianza y de socios políticos, comerciales y económicos con Israel. Por eso estamos aquí. Esta es la guerra de Israel y esta es la guerra que una buena parte de Europa está abrazando. Y esto va a tener repercusiones no solo para la gente de la región, esto va a tener repercusiones para todo el mundo, para todo el planeta. Olga, hoy no estaríamos aquí si Europa hubiera actuado de una forma distinta con respecto al genocidio contra el pueblo palestino. Y en ese contexto, si no hubieran permitido el avance de Israel, hay una noticia también que no queremos que quede opacada con las últimas horas que estamos viendo de las reacciones europeas, y es que las tropas de Israel avanzan, siguen avanzando. Y hemos sabido que en las últimas horas han penetrado, de hecho, en el Líbano directamente. ¿Qué significa esto? Porque Hezbollah ya ha hablado de guerra abierta. Olga, ¿qué significa que las tropas de Israel estén, vamos a decir, entrando en más y más zonas del Líbano en este contexto de desestabilización regional? No, es que estamos asistiendo a una gran guerra en toda la región y lo que significa es que Netanyahu quiere atacar Beirut. Lo ha dicho públicamente y va a atacar Beirut. Ayer atacó Beirut ya, porque Jared Hreit, que son los suburbios de Beirut, es Beirut también. Y en la idea colonial y expansionista e ilegal de Israel, Líbano está entre sus objetivos como parte de ese gran Israel, que para ello tiene que producirse pues, más anexiones ilegales, más ocupación o más control o más instalación de gobiernos títeres a través de la guerra, porque es a través de la guerra como Israel consigue lo que el derecho internacional le niega. Marco Rubio fue muy aplaudido, con gran entusiasmo recientemente en Múnich, por dirigentes europeos. ¿Qué aplaudieron? Aplaudieron un discurso colonialista en el que apelaba al papel colonial de Occidente de los últimos 500 años.
Eso es lo que se aplaudió y esto es lo que está ocurriendo en Oriente Próximo. Es decir, el pisoteo del derecho internacional, que nos debilita a todos los pueblos del mundo, a todas las mayorías sociales del mundo, el permiso e incluso la facilitación para que las élites accedan a un proyecto de saqueo y de robo de recursos, de rutas y de imposición de unas dinámicas del comercio en materia energética internacional que favorezcan a Estados Unidos, y esto es a lo que estamos asistiendo. Y no comenzó ayer y no comenzó con el genocidio. También comenzó antes. ¿Qué pasó con Ucrania? ¿Qué pasó con el Nord Stream? ¿Qué pasó con la apuesta y ese discurso desde la Unión Europea en 2022 en el que solo se jaleaba la guerra presentada como única opción, como inevitable e innecesaria, y las voces que en 2022 alertábamos del peligro de la perpetuación de la guerra en Ucrania y de la necesidad de públicamente defender posiciones en búsqueda de unas negociaciones inmediatas, éramos criminalizados, tergiversados. Es una profecía autocumplida y una crónica anunciada desde hace mucho. Estamos asistiendo a una apuesta por la guerra. Hemos hablado de esto otras veces. La guerra como proyecto. Y cuando hablo de guerra es guerra de alta intensidad, guerra de baja intensidad, represión, control coercitivo, el negocio armamentístico y de la guerra presentado y defendido como medio para acceder al control de territorios, de recursos, de rutas de transporte y como objetivo, como fin en sí mismo, porque es a través de la guerra como, por ejemplo, un país como Estados Unidos decide seguir manteniendo un ritmo de producción y consumo vertiginoso basándose en la industria armamentística, porque esas élites no quieren buscar un plan B. El plan B que necesitan las mayorías sociales del mundo, que es un modelo diferente que no aumente la desigualdad, como vemos y asistimos que este modelo aumenta la desigualdad, en vez de bajar, sube, y un modelo diferente que no se cargue el planeta y que no excluya a tantas bolsas de seres humanos en el mundo. De hecho, Olga, precisamente por este sistema de exclusión de esta guerra regional, hay una pregunta en el ambiente que se está sintiendo ya en los últimos tiempos. Hemos estado hablando de las reacciones de los líderes europeos a los acontecimientos del sábado. Hemos estado hablando mucho de Europa, hablamos mucho de la región. ¿Hasta qué punto podríamos decir que esta ya no es solo una guerra regional? Que estamos hablando ya de, podemos decir a lo mejor, los inicios, si acaso, de una posible guerra mundial. Bueno, es una guerra internacional, la podemos llamar así. Una guerra internacional con muchos puntos interconectados, porque la agresión, el crimen de agresión y secuestro de Maduro en Venezuela está conectado con Irán y con el proyecto internacional de Estados Unidos en el mundo, que es un imperio que tiene un perímetro global. No hay ninguna potencia en el mundo con esa capacidad militar y con esa presencia militar en tantos puntos diferentes del planeta a través de bases militares y de puestos avanzados militares en todo el mundo, ¿no? Y este es el proyecto que puede unir pues, los planes de Trump en Groenlandia con Venezuela, con sus planes para Cuba, con sus planes para el Mediterráneo, para Oriente Próximo, pero también para el Indo-Pacífico, que es lo que le obsesiona, ¿no? Esa China con una hegemonía económica que quiere paralizar, que quiere obstaculizar, que quiere mermar Trump a toda costa. Es decir, cuando se produce la agresión contra Venezuela y los bombardeos ilegales contra Venezuela el 3 de enero, Trump no oculta que busca poder acceder a los recursos petroleros de Venezuela como el primer país del mundo con más reservas petrolíferas en todo el planeta, ¿no? No lo oculta. Evidentemente quiere un gobierno afín y quiere un control. Pero eso además, en su momento, y así ya lo subrayaron, lo confesaban fuentes de Washington y también diversos analistas consideraban que se trataba también de esto, como una de las razones, como otras muchas, el poder acceder a las reservas petroleras, parte del petróleo de Venezuela, que es lo que Trump busca, de alguna manera le daba tranquilidad para poder abordar luego este ataque en Irán, que iba a generar una guerra en toda la región, ¿no? Porque, bueno, pues en su forma de trazar estrategias se concibió que
asegurándose acceso a petróleo venezolano, se iban a sentir más seguros cuando atacaran Irán e Irán, como respuesta, entre otras cosas, tratara de cerrar el estrecho de Hormuz, por el que pasa el 20% del comercio del petróleo en el mundo y también comercio de gas. Y además ahí está, bueno, las mayores reservas del mundo de gas, ¿no?, que manejan Qatar, pero que también parte son de Irán. Es un núcleo que concentra muchos yacimientos energéticos y también rutas claves para su transporte a otras partes del mundo. Por lo tanto, Venezuela está interconectado con Irán e Irán está interconectado también con China, como Venezuela también lo está, porque estamos hablando de dos países que tienen relaciones comerciales importantes con China, ¿no? Y que son relaciones en las que el dólar no es el protagonista. Y esto es lo que Washington quiere evitar, porque quiere el monopolio de este tipo de comercio, sobre todo el comercio energético, ¿no? Y quiere que en estas cuestiones prime y mande el petrodólar y que estas transacciones se hagan a través del dólar. Entonces, cuando China, el 13,4% de las importaciones de petróleo chinas proceden de Irán, China paga eso o con su moneda, con moneda china, o a cambio de inversión en infraestructuras en Irán. Esto no gusta en Washington y esto se quiere evitar. Y vemos que además en esta huida hacia adelante sin fin, que lo único que hace es convertir cada vez más regiones del mundo en polvorines muy peligrosos, ahora nuevamente la estrategia para la segunda fase de esta guerra ilegal es hacer uso de los kurdos nuevamente, ¿no? Armándolos, Estados Unidos armándolos, porque en el objetivo de Israel y de Estados Unidos también está el enfrentamiento, la fragmentación en Irán e incluso una guerra civil que sin duda debilitaría muchísimo no solo al régimen iraní, sino al Estado iraní, porque no es verdad que Israel solo busque derrocar al régimen iraní. Lo que quiere es un Estado débil e incluso si es dividido y fragmentado y de ahí nacen 5 estados, pues para él mejor que mejor. Eso es lo que sueñan. Eso es lo que se produjo en Irak de alguna manera. Irak, que además era, bueno, una potencia regional que ya fue debilitada anteriormente, porque como nada empieza hoy, pues sabemos que Estados Unidos en 1953, junto con Londres, impulsó un golpe de Estado contra el gobierno democrático iraní de Mossadegh porque había nacionalizado el petróleo que hasta entonces explotaba principalmente Londres. Sabemos que aupó al Shah iraní, que gobernó con autoritarismo y con enorme represión contra su pueblo, y sabemos que luego fomentó en los años 80, durante 8 años, una guerra de desgaste entre Irak e Irán, armando primero al régimen iraquí de Saddam Hussein, pero en un momento dado, para equilibrar la balanza y que la guerra continuara desgastando a dos potencias regionales, introdujo a través de la CIA armamento en Irán, con el que además luego financió a los mujahidines, que fueron prólogo de los talibanes en Afganistán, y a la contra nicaragüense. Y así es como juega sus cartas un imperio como Estados Unidos, y así es como ha jugado en la región. Y a día de hoy sigue apostando por esa destrucción, porque es en el caos y es en la destrucción donde Israel se sienta muy cómodo dominando y donde también Estados Unidos puede extraer su provecho en la región. Entonces, imaginaros lo que puede suponer en estos momentos que logren que estalle esa guerra civil o esos enfrentamientos en Irán. Esto sería pues el caos, que es una estrategia en sí misma, que es algo que buscan en sí mismos, y un desgaste tremendo, como ocurrió en Libia. En Libia se introdujeron armas y aquello se convirtió en un polvorín que se extendió por todo el Sahel hasta el día de hoy, donde hay grupos armados enfrentándose entre sí. Se sabe cómo comienza una guerra, pero nunca cómo termina. E incluso Irak, que bueno, fue una destrucción absoluta, duró muchísimo tiempo, sigue a día de hoy y tuvo consecuencias además en Siria y en otros puntos de la región, no les salió como deseaban, porque lo que supuso en ese caos, en el que por supuesto pudieron hacer negocio, etcétera, una parte del territorio iraquí pasó a estar bajo una mayor influencia de Irán. Hasta hoy hay milicias proiraníes en Irak a día de hoy. Entonces este es un poco el escenario regional, el escenario actual, Laura, con una guerra que es una guerra colonial, de robo, criminal, ilegal, con muchos riesgos y muy peligrosa para el planeta.
Y como bien has afirmado, una guerra que podríamos describir como una guerra internacional. Me voy a quedar con este concepto para continuar ahora en el debate, en la tertulia. Como siempre, Olga Rodríguez, periodista internacional, muchísimas gracias por tu análisis, porque enriquece muchísimo nuestra mesa de debate. Y además también veo a las personas que nos siguen en el directo comentando y agradeciéndote por siempre estos aportes tan lúcidos y necesarios en estos tiempos de, lamentablemente, guerra. Muchas gracias, Olga. Siempre es un placer. Una cosita más y os Por la supuesto. dejo ahí, simplemente Sí, la sí, tiro. sí. Cuando ayer Trump criticó a España, Merz estaba junto a él. Merz, este señor y este gobierno que os digo que está abrazando un aumento sin precedentes del gasto militar, cuyo ministro de Defensa, socialdemócrata, por cierto, dijo en octubre que acababa de pasar el último verano en paz y sin guerra para la propia Europa, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Ha sido un placer como siempre, gracias. Nos has dejado como siempre ahí un dulce para continuar el análisis aquí. Muchísimas gracias, Olga Rodríguez. A vosotras. Vengo